Historia de países en 3 minutos. Hoy Alemania. Sin embargo, no me da tiempo a hacerlo en 3 minutos y quería hacer un estilo de vídeo así que por este capítulo será la historia de países en 10 minutos. Hoy Alemania. Ponte cómodo porque este vídeo dura lo suyo. Comencemos. Dividiremos la historia de Alemania en 3 secciones. Prehistoria, período romano, período franco, Primer Reich, confederación, unificación, Segundo Reich, Tercer Reich y reunificación. La historia de Alemania comienza hace 400.000 años, ya que es la evidencia más antigua de vida humana en este territorio. Estaba poblado por grupos nómadas de cazadores y recolectores. Se desconoce bastante sobre la historia temprana de las tribus germánicas. Se sabe que tuvieron al menos un enfrentamiento con Roma durante la Guerra de las Galías, en la que Julio César derrotó al líder ario visto en la batalla de los Vosgos en el año 58 a.C. Sin embargo, en el año 9, 3 legiones romanas fueron aniquiladas por los queruscos. Por lo tanto, la Alemania moderna, por lo que respecta al Rin y el Danubio, se mantuvo fuera del Imperio Romano, lo que dio un cambio brusco a la historia de ampliación del Imperio Romano, porque los romanos no volvieron a intentar invadir más allá del Rin. Desde su ascenso en el 768 como rey franco, Carlomagno consolidó el poder franco e inició un rápido avance hacia buena parte de los territorios de la Alemania actual. Así, Sajonia y Baviera, los 2 estados más organizados de Germania, cayeron bajo su mandato. Los francos germánicos formaron el Reino de Francia, que se convirtió en el corazón del Imperio carolingio. El Tratado de Verdún de 843 dividió el imperio, y la Francia oriental con Luis el Germánico como rey sería el origen de lo que hoy es Alemania. En diciembre de 918 falleció Conrado I, último gobernante franco de la Francia oriental. Fue sucedido por Enrique el Pajarero, quien fue elegido por la nueva Dieta Imperial en mayo del 919. Enrique suele ser identificado como el primer rey de Alemania dado que fue el primer nativo germano en controlar el territorio alemán. Otón el Grande, heredero de Enrique, consolidó su poder tras la batalla de Lechfeld del 955, en la que terminó definitivamente con la amenaza magiar. Tras esta decisiva victoria, Otón fue reconocido como el rey absoluto de toda Germania y logró la reunificación de parte del antiguo imperio carolingio. El 2 de febrero del 962, Otón fue coronado emperador por el Papa. Este evento marca el nacimiento del Sacro Imperio Romano Germánico. Durante el gobierno de Otón inició el llamado Renacimiento Otoniano, una época de esplendor cultural gracias a la actividad de las escuelas y el interés de los emperadores para promocionar las artes. Entre 1096 y 1291 se organizaron diversas cruzadas que resultaron en la creación de diversas organizaciones tales como los Caballeros Templarios, la Orden de San Juan de Jerusalén y la Orden Teutónica. Esta última fue la más importante de todas, puesto que sería la responsable del establecimiento de la futura Prusia. El Sacro Imperio Romano Germánico estuvo en su máximo apogeo durante el reinado de Federico I Barbarroja. Cuando asumió el trono, el imperio estaba sumido en una decadencia como resultado de las políticas feudales, que habían resultado en la creación de casi 1600 principados independientes. Federico cambió la estructura señorial en todo el imperio, reorganizando al ejército y estableciendo nuevos impuestos para los nobles, movimiento que dio un fuerte empujón a la naciente economía monetaria. En 1517, el teólogo Martín Lutero escribió sus 95 tesis. La lista contenía 95 afirmaciones que Lutero sostenía mostraban la corrupción de la Iglesia católica. Este evento dio origen a la Reforma Protestante, que actuó, en el ámbito político y sobre todo en sus orígenes, como factor cohesionador entre la multitud de principados alemanes. En 1525, durante la Reforma Protestante, el estado monástico de los caballeros teutónicos fue secularizado y reorganizado por una rama de la dinastía Hohenzollern, transformándolo en el Ducado de Prusia. El conflicto religioso y político de lo antes mencionado condujo al estallido de la Guerra de los 30 Años en 1618. A la muerte de Carlos VI de Alemania en 1740, el imperio se vio sacudido por una serie de crisis que pusieron en evidencia su decadencia final. Tras derrotar a las fuerzas austríacas y prusianas, Napoleón estableció la Confederación del Rin. La Alemania napoleónica sufrió una serie de transformaciones que le modernizarían a un ritmo bastante rápido. Napoleón fue derrotado por Prusia, Austria, Reino Unido, Rusia y Suecia en la decisiva batalla de Leipzig de 1813, tras lo cual su confederación empezó a colapsar. Inicialmente se pensó en restaurar al Sacro Imperio, pero esta decisión fue rechazada por sus antiguos estados. Tanto Prusia como Austria obtuvieron importantes ganancias territoriales, repartiéndose el norte y sur respectivamente. Las 39 divisiones establecidas por Napoleón fueron dejadas relativamente intactas en la nueva Confederación Germánica, facilitando la futura unificación de la nación. La historia de Alemania como Estado-nación se inicia en 1871 al instaurarse el Imperio Alemán. Con anterioridad, lo que conocemos como Alemania fue una agrupación de estados en el marco del Sacro Imperio Romano Germánico, formado a partir de la división en 843 del Imperio Carolingio de Carlomagno.
Bismarck redactó la Constitución que entró en vigor el 1 de julio de 1867. Se declaraba presidente al rey de Prusia y a Bismarck como canciller. El conflicto con Francia empezó tras la deposición de Isabel II de España en la Revolución de 1868. Prusia intentó colocar en el trono español a Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen, lo que significaría una abismal ventaja política contra Francia. Con la victoria sobre Francia, los estados del sur de Baden, Hesse-Darmstadt, Württemberg y Baviera finalmente se unieron a la Confederación, dando así inicio al Imperio Alemán en 1883. Bismarck inauguró la Conferencia de Berlín, y así, 6 potencias europeas se repartieron África. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial como consecuencia del atentado de Sarajevo contra el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. Sin que Guillermo II lo supiera, los ministros y generales austrohúngaros ya habían convencido a Francisco José de Austria, de 84 años de edad, que firmara una declaración de guerra contra Serbia. Como consecuencia directa, Rusia empezó una movilización general para atacar a Austria en defensa de Serbia. Según el plan original, Alemania atacaría primero al enemigo más fuerte, en este caso Francia. El plan suponía que Rusia tardaría más en completar su movilización y además que su ejército no estaba plenamente preparado para la guerra. Derrotar a Francia había sido relativamente fácil durante la Guerra Franco-Prusiana de 1870, pero con las fronteras de 1914, un ataque al sureste de Francia podía ser detenido por las fortalezas fronterizas francesas. Los alemanes invadieron a través de Bélgica, que fue ocupada por el Imperio. El telegrama Zimmermann fue una comunicación diplomática secreta emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán en enero de 1917, que propuso una alianza militar entre el entonces Imperio Alemán y México. Si Estados Unidos entrara en la Primera Guerra Mundial contra el Imperio Alemán, México recuperaría Texas, Arizona y Nuevo México. El telegrama fue interceptado y descodificado por la inteligencia británica, el cual se lo comunicó a Estados Unidos y este le declaró la guerra, y así Alemania perdió la guerra. Tras la derrota en la Primera Guerra Mundial, se constituye la República de Weimar, nombre historiográfico, puesto que el Estado siguió denominándose como Deutsches Reich. Es un período de gran inestabilidad debido a la fragmentación parlamentaria en partidos minoritarios y al rechazo de los militares a aceptar la derrota y los acuerdos impuestos por los vencedores. Sus inicios también fueron marcados por sublevaciones populares, como el levantamiento espartaquista, la crisis económica como consecuencia del Tratado de Versalles, que hacía que Alemania pagara grandes tributos como trofeo de guerra, y la hiperinflación conlleva la ruina para una gran parte de la clase media, y esta situación se agrava tras la Gran Depresión de 1929. La adversidad económica debida tanto a las condiciones de la paz como a la Gran Depresión Mundial es marcada como una explicación de por qué los partidos antidemocráticos, tanto del ala derecha como del ala izquierda, fueron ampliamente apoyados por los líderes de opinión y votantes alemanes. En las elecciones extraordinarias de julio y noviembre de 1932, el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, Partido Nazi, obtuvo 37,3% y 33,0% de los votos, respectivamente. El 30 de enero de 1933, el señor austríaco de particular bigote fue nombrado jefe de gobierno. El austríaco había intentado un golpe de estado anteriormente, el llamado Putsch de Múnich, en 1923, que resultó en fracaso. Fue a la cárcel y escribió Mi lucha. Una vez que salió de la cárcel fue ovacionado como héroe. En 1939, estalla la Segunda Guerra Mundial. Las causas bélicas del estallido de la Segunda Guerra Mundial son, en Occidente, la invasión de Polonia por las tropas alemanas y, en Oriente, la invasión japonesa de China, las colonias británicas y neerlandesas y posteriormente el ataque a Pearl Harbor. Los aliados de Alemania formaron la Alianza del Eje. Fueron Italia y Japón. El ataque a la URSS en 1941 fue decisivo para demostrar que el ejército era insuficiente para abarcar tanta extensión de terreno. Las fracasadas campañas rusas de 1941 y 1942 pretendían, la primera, alcanzar Moscú para cortar los suministros siberianos y, la segunda, llegar al mar Caspio para controlar el petróleo. A esto se suma que los rusos tenían 200 millones de habitantes y desarrollaron los misiles Katyusha que hicieron retroceder al austríaco. También hubo luchas internas en Alemania por detener al austríaco, ya que sus generales se daban cuenta de que pretendía algo imposible. Además, el ingreso de los Estados Unidos en la guerra ayuda a la derrota de Alemania, que firma su rendición el 8 de mayo de 1945, poco después del suicidio del austríaco. La guerra resultó en una gran pérdida de territorio, 15 millones de alemanes expulsados, 45 años de división, ya que el país se separó en la Alemania oriental y la occidental, y lo más importante, unos 5 millones de muertos en Alemania. El término reunificación alemana se refiere a los cambios políticos y sociales acontecidos durante 1989 y 1990 en Alemania, que concluyeron en la adhesión de la antigua República Democrática Alemana bajo la jurisdicción de la República Federal de Alemania. El proceso dio como resultado una sola Alemania, tal y como la conocemos el día de hoy. Espero que os haya gustado este pedazo de vídeo y así termina.